Buenas tardes. Es un honor estar aquí reunidos en la Universidad Complutense de Madrid, donde muchos hemos sido alumnos, profesores, y hoy nos reunimos de nuevo aquí unos y otros para hablar del tema que nos atañe hoy. Que esta mesa redonda que hemos organizado desde la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, bajo el título de El reto de la formación médica libre de la influencia de la industria, es una mesa que llevamos tiempo pensando, ya que vemos que la industria en muchos parámetros ha ganado el juego. Y estamos viendo con bastante preocupación como ya no solamente hablamos de determinantes sociales de la salud, hablamos de determinantes comerciales de la salud. Esta es una captura corporativa que la industria ha estado llevando a cabo durante los últimos años, en la que las decisiones políticas responden al interés particular de una organización privada con evidente ánimo de lucro. Y todo esto lo hace en detrimento del interés público. Eso sería la definición de la captura corporativa. Esta captura luego tiene unas partes, por ejemplo, una captura intelectual, mediante la industria, cuando la industria influye en los estudios de investigación, condiciona los resultados. Una captura social, que es cuando la industria se está vendiendo ante la sociedad como parte de la solución y no como parte del problema. Una captura cultural, cuando la gente que tiene que tomar las decisiones se identifica más con la industria que con los pacientes o con los profesionales a los que nos dedicamos a la salud. Y finalmente, lo que es más, si quiere la punta del iceberg, una captura material, que son las llamadas puertas giratorias o directamente la incentivación económica a los profesionales para prácticas deshonestas con lo que es la salud. Entonces, las estrategias que lleva la industria son sesgar los resultados científicos, crear consumidores desde edades precoces, promover una buena imagen de sus compañías y productos, cuestionar la legitimidad y conveniencia de la intervención gubernamental para regular su actividad el tema que nos atañe hoy, controlar la formación continuada de los profesionales. Para esto, tenemos aquí a tres ponentes de muy alto nivel, como son el doctor Juan José Rodríguez Sendín, médico, presidente de la Asociación de Acceso Justo al Medicamento. Tenemos también al doctor Luis Montiel, catedrático jubilado de Historia de la Ciencia y exdirector de la cátedra UCM Pharmamundi, Derecho a la Salud y Acceso a Medicamentos. Y también tenemos con nosotros a José Manuel Doctor Lavado, estudiante de quinto de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid y también coordinador de Zona Madrid del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Como moderador está servidor Antonio Pujol de Castro, soy médico interno residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital Clínico San Carlos y soy secretario de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. Entonces, a lo largo de esta jornada, lo que vamos a hacer va a ser ver qué punto de vista tiene cada uno de nuestros ponentes al respecto del tema que vamos a tratar hoy. Así que, sin más dilación, doctor Sendín. Muchas gracias, Antonio. Te ruego que me habéis cuando lleva 10 minutos para no extenderme sin exceso. Yo ante situaciones como esta, donde me dirijo al acceso justo al medicamento y todo lo que conlleva ese mundo a profesionales sanitarios o futuros profesionales sanitarios médicos, en este caso, me hago una pregunta. ¿Por qué estudiamos medicina los médicos? Hago esta pregunta para luego saber perfectamente para qué no estudiamos medicina los médicos, ¿no? Porque yo creo que hay prácticas en las que deben ser por hacer desde el principio. Y solo diré una cosa, estudiar medicina para servir a los pacientes y servir a la sociedad, lógicamente que integra a esos pacientes. Sin embargo, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en este momento es tan especial? ¿Por qué estamos hoy aquí, ¿no? Pues estamos hoy aquí porque el mal llamado neoliberalismo está intentando sacar la máxima rentabilidad económica al sufrimiento de la gente y a la salud. ¿Qué mayor palanca para extraer recursos económicos que a cambio de la salud de la gente? No existe otro motivo. Podemos querer un coche rojo, amarillo, verde, que corra mucho. Y bueno, si tienes dinero lo compras. Pero cuando pierdes la salud no hay otra razón más importante. Y por eso el medicamento y utilizar el medicamento, no solamente el medicamento, sino toda la tecnología médica para extraer la mayor rentabilidad sin ningún tipo de rubor, esta es la situación que estoy viendo. Es decir,
El mercado es el único que gobierna en este momento esa situación y eso es lo que realmente es extremadamente preocupante. Entonces, en relación a todo esto, se está produciendo algo importante. Esa manera de intentar extraer la máxima rentabilidad posible del sufrimiento humano y de la vida de la gente está teniendo dos consecuencias. En el mundo desarrollado tiene una tremenda, y es que están extrayendo recursos sin límite de los sistemas nacionales de salud que están provocando como consecuencia de que no se pueda atender todas las necesidades que cada uno de los ciudadanos tiene con la calidad y con la prontitud de vida. Y lo estamos viendo en España, con las listas de espera, con las desigualdades que están creando, la inequidad en la respuesta a las necesidades de salud de la gente, o el retraso, por ejemplo, de poder introducir nuevos medicamentos porque el precio que tiene es extremadamente elevado, ¿no? Y por otro lado, la otra consecuencia terrible es que como consecuencia de esas rentabilidades extraordinarias, el mundo sin desarrollar se queda sin medicamentos. Es decir, mueren millones de personas en el mundo, como ha pasado con la COVID, como consecuencia de no haber podido llegar a aquellos mecanismos que ya tenemos los sanitarios, que tenemos los médicos, ya tiene la ciencia disponible para poder ayudar. Y no solamente mueren sin tratamientos por falta de medicinas seguramente son sencillas, extremadamente baratas, facilísimas de reproducir, sino que además hay otro montón de millones de familias que se arruinan como consecuencia de pagar cantidades extraordinarias de dinero para ellos, extraordinarios de dinero, por el fin de salvar a su gente. Por eso se está incrementando de forma tremenda la inequidad social, incluso dentro de los sistemas nacionales de salud, porque esa inequidad social precisamente lo que procura es que haya cada vez más una diferencia extraordinaria entre el acceso a la salud entre los ricos y entre los pobres. Esto es absolutamente bien. Todo esto de los medicamentos, ¿por qué se está produciendo? Es un problema de sostenibilidad externa, como hemos dicho, porque los presupuestos se incrementan año tras año, 6 a 7%, pero cada euro que se incrementa en el presupuesto tiene un dispositivo extraordinario de la industria farmacéutica para elevar el precio de las nuevas moléculas o buscarse alternativas para elevar el precio de las moléculas viejas, como consecuencia de extraer y de obtener y de recuperar ese dinero que se incrementa automáticamente. De forma que es ineficaz los incrementos. De forma que es ineficaz y en vez de utilizarse esos incrementos para responder a otro tipo de necesidades que todavía tenemos más, no se pueden utilizar. Y por otro lado, es un problema de sostenibilidad interna, porque eso de toda esa cantidad de dinero le permite a la industria controlar a la profesión médica. Por eso yo me preguntaba, ¿para qué hacemos medicina los médicos? Y ahora me preguntaría, ¿y a quién servimos los médicos? ¿A quién trabajamos los médicos? Porque con esa cantidad de extraordinarias de dinero controlan la investigación, controlan la formación de los profesionales, controlan los protocolos y las actuaciones que tiene la mayor parte de las sociedades científicas. Y en resumen, controlan lógicamente hasta las carreras profesionales, porque los máster, las investigaciones son determinadas mayormente, lo digo en exclusión, mayormente por lo que decide la industria farmacéutica. Y se paga curiosamente con dinero que es lo que paga el fármaco, es decir, el fármaco es el que paga todo eso con precios extraordinarios y quien lo gobierna ese dinero, lógicamente lo utiliza según el su medio de interés. Por eso no se entiende que los poderes públicos no sean capaces de acotar esto. ¿Y por qué ocurre esto? Pues ocurre porque en un momento determinado a alguien se le ocurrió aceptar en España que se estableciera y se aprobara, como en otros países del mundo, los privilegios se otorgaban a las patentes de los medicamentos. Patentes de los medicamentos que hace mucho tiempo que se está pidiendo que se revisen, conceden unos privilegios extraordinarios que son abusivos. Son abusivos. Todo el paradigma comenzó con el descubrimiento de medicamentos para la hepatitis C. Esto fue un cambio absoluto de paradigma, porque la subida tan monstruosa de los precios y el poner precio en función de a qué país va dirigido el medicamento, para mí fue un escándalo. Es decir, que el medicamento costara $300 en un país, como por ejemplo costaba en India, o 800 que costaba en Egipto, o poco más costaba en Brasil, simplemente porque en aquel momento no podían acogotar más en sus países, y a su vez a Polonia le pusieron 130.000 euros el precio del medicamento si lo querían comprar, te da una idea de hasta qué punto
pues esta industria farmacéutica, bueno, no sé cómo calificarla. Es decir, es extraer, utilizando la gran oportunidad que da el sufrimiento, la pérdida de salud, la capacidad de presionar a los países y a los gobiernos, mayor rentabilidad para llegar a esta puta de verdadero escándalo. Y luego también se demostró con aquel paradigma de aquel precio extraordinario, injustificado que se puso a ese medicamento, se demostró la incapacidad de los gobiernos para responder de forma contundente a ese uso. Pero además también hubo otra cosa, que era que lo escribimos entonces, y la asociación que presido surgimos precisamente como consecuencia de aquella situación, nos dimos cuenta de que aquí habría un camino absolutamente nuevo, y es que todas las demás compañías iban a tener que hacer lo mismo si querían competir con China, que era el dueño de aquella molécula. ¿Por qué? Porque si no lo hacían, iban a perder clientes, iban a perder accionistas, se iban a marchar todos a esa empresa que de forma, bueno, graciosa, nadie fue capaz de parar y se salió por la suya. Esto luego se ha repetido por un montón de nuevas moléculas y ahora ya son muchísimas las nuevas moléculas que tienen un precio desorbitado, un precio extremadamente exagerado y el último escándalo ha sido lo que ha pasado con la vacuna contra la COVID. La vacuna contra la COVID que no han sido capaces, los beneficios han sido extraordinarios para 4 grandes compañías de más de 90.000 millones de euros de beneficios y sin embargo ha habido montones de millones de personas en el mundo que no se han podido beneficiar de la vacuna y en consecuencia probablemente hayan perdido su vida por ello. Esta es una situación que debemos de conocer. Y ya, sin ánimo de extenderme más, yo me gustaría proponer la siguiente pregunta. ¿Acaso los médicos estamos para servir, para colaborar en ese mecanismo extractor de recursos sin fin, que es lo que está proclamando la industria? Porque evidentemente los médicos, si respondiéramos adecuadamente a esta situación, lógicamente serían sensibles también los gobiernos. Para mí la única solución es que la propia ciudadanía responda y exija a los gobiernos que cambien las normas que regulan. Ahora tenemos una gran oportunidad, hay una propuesta de cambio de regulación dentro de la Unión Europea, pero no olvidemos que esa disculpa de que tienen que cambiar las normas europeas para que cambie algo lo nuestro no es verdad, es una falacia. Es verdad que es importante cambiar las normas europeas, pero hay normas españolas propias, como la ley del medicamento, que deben de cambiarse para que ni solamente sea la industria la que controla la formación, ni que solamente sea la industria la que controla la investigación, de que no tengamos ningún beneficio cuando el 70% de la investigación básica se hace desde la iniciativa pública. Es decir, todo eso se puede modificar desde las iniciativas españolas. No hay por qué esperar, en buena parte, a lo que haga la Unión Europea. Y una llamada también para terminar, pues si fuera poco, toda la investigación también está condicionada por la rentabilidad que pueda ofrecer. No por la rentabilidad social, es decir, no investigamos en función de las necesidades sociales y sanitarias, investigamos en función de la rentabilidad que vamos a obtener en la industria farmacéutica de ese nuevo medicamento. Por lo cual, hay grupos de medicamentos como son los antibióticos que son el pariente pobre, lógicamente, de la investigación porque no son profundamente normales. Bueno, todo es un despliegue rapidísimo de la situación y yo creo que probablemente algunos de nuestros oyentes los coja de nuevas, pero evidentemente les invito a que profundicen un poco en esta situación porque de ello va a depender vuestro futuro, ¿no? Y vuelvo a hacer la misma pregunta. No creo que muchos de vosotros estéis estudiando medicina para servir exclusivamente a los mercados en industria farmacéutica. Pues muchísimas gracias, doctor Rodríguez Sandín. Y recordamos que luego tendremos un espacio para preguntas en la que podemos desarrollar más algunos de los puntos. Y a continuación tenemos la intervención del doctor Luis Montiel. Voy a preparar la presentación. Pues aprovecho ese instante de preparación para agradecer la invitación, para agradecer este placer de poder dirigirme de nuevo a estudiantes de medicina desde mi áureo retiro. Sabéis que podéis contar conmigo siempre para trabajos, para acciones como esta, porque bueno, pues es lo que me ha motivado, no diré a lo largo de mi vida, sí, la docencia sí, pero en concreto este problema a lo largo de los últimos 10-15 años, desde luego, como alguno de los presentes puede dar.
Ya está lista. Voy a centrarme efectivamente en la formación médica. He tenido la suerte de que el doctor Rodríguez Sendín ha centrado perfectamente el problema en términos globales. Voy a hablar de lo que sé, de lo que he vivido en relación con la formación de los estudiantes de medicina en este asunto. Y de lo que conozco de primera mano, perdonadme la inmodestia, aunque como lo que voy a contar es una sucesión de derrotas, yo creo que lo modesto es contarlo, más que callarlo. En fin, pues voy a centrarme, como digo, en lo que he ido viviendo en esta Facultad de Medicina de la Complutense durante 40 años en relación con la formación médica y la concienciación en este asunto. Voy a empezar con una simplificación un tanto chistosa, pero que creo que ilustra bien el problema. Generalmente, no sé si todos los años, preguntaba a mis alumnos de primero, bueno, ¿por qué habéis querido estudiar medicina? Y muchos de ellos me respondían, porque queremos salvar vidas. Yo entonces apostillaba, esto es una cosa muy noble, me parece muy bien, alguna ocasión tendréis de ello, pero normalmente vais a hacer muchísimas más cosas. Antes de salvar vidas, ya veremos cuántas salváis, vais a mejorar la salud de la gente, vais a mejorar su calidad de vida, en algún caso salvaréis vidas, pero ese reduccionismo juvenil que podían tener los alumnos de primero me viene muy bien ahora para incidir un poco en lo que ha dicho el doctor Rodríguez Sendín. O sea, si los estudiantes de medicina estudian para salvar vidas, pues, en fin, tomando un emblema, no sé si médico o sanitario, como puede ser la jeringa, yo viví, como el doctor Rodríguez Sendín, seguro, el inicio del SIDA, inicio de la historia del SIDA, donde uno de los capítulos que se dieron es que a la gente la atracaban por la calle con una jeringa. Decían, que tengo SIDA, dame lo que lleves. Bueno, pues ahora esa jeringa que sirve también para emblematizar muchos medicamentos, se me ha venido muchas veces a la mente en relación con esa figura, ahora ya casi chusta, vista retrospectivamente, en el sentido de que, bueno, pues la industria farmacéutica, que se puede emblematizar con la misma jeringa, vendría a decir a esos alumnos que yo es que estudio para salvar vidas, pues toma, coge esto y di la bolsa o la vida. Porque solo vas a salvar vidas si llevas una jeringa. En este caso no con SIDA, sino con un medicamento que puede costar al individuo, en su caso, o al Estado, 300.000, por poner uno de los casos que conocemos. Dicho lo cual, me centro en el caso de la universidad, sobre todo de la universidad que yo conozco, de la Facultad de Medicina y de mi propia película, ¿cómo decir?, medio dramática, medio humorística. ¿Seré capaz de pasar de diapositiva? Soy muy torpe con estos aparatos. No sé dónde. ¿Por ahora? A ver. Ahora, bien. Yo estudié medicina convencido, como lo está todo el que entra a estudiar medicina, que la medicina sobre todo es una disciplina científica. Y eso sigue siendo una realidad, y es una realidad además que no hay que soslayar de ninguna manera y que es importante tener en cuenta. Hay que saber ciencia y mucha ciencia para hacer buena medicina. Y hay que estar formado en ramas muy diferentes de la ciencia, fundamentalmente de las ciencias biológicas, para practicar la medicina que exigen los tiempos en los que vivimos y que facilitan, que facultan los recursos con los que estamos manejando. Pero eso no excluye el hecho de que la medicina es una tarea que se realiza generalmente, salvo excepciones, en interlocución con otros seres humanos. Y en ese sentido tiene también mucho de ciencia humana. Pues bien, cuando yo era estudiante, la única cosa parecida a un abordaje humano a la medicina era la asignatura Historia de la Medicina, que entonces impartían los profesores Laín Entralgo y Albarracín Teulón, que a mí me cautivó y que después de unos años, no muchos, de práctica médica, me terminó llevando por un camino que no tiene por qué contarse ahora, a dedicarme cada vez de manera más intensa y finalmente en exclusiva a la historia de la medicina. Y en esos primeros años de mi ejercicio profesional, cuando surgieron las primeras grandes reformas de la universidad, cuando se crearon las áreas de conocimiento, pues de repente saltó una liebre
que a mí ya me convirtió un poco en una especie de extraño, de individuo incómodo dentro de mi pequeño gremio. Y era que en aquel momento pues, parecía oportuno dejar de hablar de historia de la medicina para hablar de historia de la ciencia y meter la historia de la medicina dentro de un campo amplio que se llamaría historia de la ciencia. Mi argumento para decir que esto no me gustaba era el que acabo de enunciar. Es que la medicina no es solo ciencia, y si la metemos en un saco con la física, la astronomía, la química, estamos poniendo demasiado el acento en aquello por lo que nosotros, o al menos yo, no nos hemos dedicado a esto. O sea, yo me habría quedado viendo pacientes en un ambulatorio antes de decir voy a hablar de historia de la ciencia médica. Curiosamente, a mí lo que más me ha interesado toda la vida y en lo que empecé trabajando, aunque luego lo he ido dejando en nombre de estos otros problemas más acuciantes, es la relación médico-paciente. A mí de jovencito me interesaba mucho mejorar la relación médico-paciente. Para esto hacía falta pensar, conocer, estudiar sociología, estudiar antropología, estudiar una serie de cosas que no estaban en la carrera. Bueno, primera batalla perdida, nosotros terminamos llamándonos Historia de la Ciencia y yo soy, pues he sido catedrático de Historia de la Ciencia, aunque cuando me presentaban a alguien decía, bueno, pero en el fondo yo lo que hago es Historia de la Medicina, no mezclemos las churras con las merinas. Pues bien, por ahí empezamos. En esta facultad había que ser muy científico y la historia de la medicina era interesante en la medida en que era historia de la ciencia, pero no en la medida en que era historia del paciente o historia de las relaciones, de la relación clínica o cualquier otra cosa que ya era más sutil, ¿no? Era blanda, era débil, ¿no? Las ciencias débiles frente a las ciencias fuertes. Bueno, pues eso es lo primero que yo viví aquí. En cierto sentido vino nuestro rescate en los años 70, en la década de los 70, la aparición de las Medical Humanities en Estados Unidos, disciplinas que fueron introducidas en las facultades de medicina. Esto es un reduccionismo lo que voy a decir, pero no es mentira, simplemente es un reduccionismo. Fueron introducidas por profesores de humanidades que tenían pocos grants para investigar, mientras que en las ciencias de la salud se movía mucho dinero. Entonces, bueno, pues el hacer filosofía de la salud, el hacer ética médica, que luego terminó llamándose bioética, el hacer una serie de cosas, habría un campo tremendo y un área de influencia nueva. Entonces, bueno, pues esto alcanzó un gran auge durante esos años. Por otra parte, se pusieron de relieve problemas muy importantes que se estaban dando en el seno de la práctica médica y que se podían abordar con el conocimiento de la práctica en disciplinas humanísticas. Y ese movimiento se incorporó a España, creo poder decir que también en esta casa, a través del catedrático que me precedió, Diego Gracia Guillén, de manera parcial. Lo que hizo fue aprovechar una reforma del plan de estudios para poner en marcha un máster de bioética, que era la disciplina de las humanidades médicas que le interesaba, o que le gustaba, o por donde iba su vocación. Historia de la medicina se entendía ahora como parte de esas humanidades médicas y yo a título personal, porque mi tesis había ido por ese camino, pues introduje una asignatura de doctorado que se llamaba Medicina y Literatura, donde se trataba de buscar lo humano y la experiencia del paciente y los problemas de las instituciones, etcétera, etcétera, en obras literarias, normalmente de fuste, que fueran, digamos, creíbles e interesantes en sus presupuestos, ¿no? La sensación de que con todo y con eso, aquí hacíamos muy poco por orientar a los estudiantes de medicina hacia todos esos otros aspectos de la práctica, de la realidad de la medicina, nos llevó a otros compañeros y a mí a, en 1990, aprovechando también otro retoque del plan de estudios, plantear una asignatura optativa con el título, que quisimos que fuera lo más amplio posible, El hombre enfermo, aspectos históricos y socioculturales. Ahí hacíamos énfasis en que la idea era mirar al paciente. O sea, no era la medicina o el médico, no, el hombre enfermo. ¿Qué tenemos que saber los médicos o qué conviene que sepamos los médicos acerca de eso que se va a sentar en nuestra consulta o al que vamos a tumbar en nuestra mesa de quirófano?
Fue un intento bien intencionado, tuvo éxito, está vigente todavía. Normalmente llenamos el cupo de estudiantes de la asignatura con una salvedad, y es que cuando esto empezó, el programa y la dedicación horaria eran idénticos a los de una asignatura troncal. La diferencia es que se matriculaba quien quería, pero teníamos un quórum extraordinario, con lo cual parece que cierta sensibilidad hacia la formación humanística sí había. Pero esto luego se fue reduciendo hasta quedarse reducido, hasta quedarse acortado un crédito y medio. En los últimos años pues lo dábamos a lo largo de 2 semanas, hablábamos de lo que podíamos, echábamos a cara o cruz, que corre más prisa, tenemos que hablar de la influencia del cambio climático, tenemos que hablar del acceso a medicamentos, tenemos que hablar de género, bueno, pues se hacía lo que se podía o lo que uno tenía más claro en ese momento, ¿no? En todo caso, que yo sepa, la asignatura se mantiene, pero se mantiene dentro de esos límites reducidos y con un cupo de estudiantes muy inferior al que hubo al principio. Creo que ahora se admiten 30 y metemos a mucho más. En la reforma que empezó en el curso 2009 a 2010, la asignatura que impartía nuestra unidad docente pasó a llamarse definitivamente Humanidades Médicas, pero de hecho solo se impartían Historia de la Medicina y Bioética. Aquí es donde ya yo empecé a meter mucho más el tema del acceso a medicamentos, fundamentalmente a expensas de los seminarios. Y, digamos, traicionando declaradamente, porque todos los años se lo explicaba a los alumnos, el programa oficial. El programa oficial que muchas veces se me dijo desde el decanato, esto es un contrato. Y si no lo cumples, se te puede acusar de incumplimiento de contrato. Tú tienes que decir esto. Yo pactaba con mis estudiantes, os voy a decir otra cosa, os voy a contar otra cosa, os voy a hablar de otros temas. Y en general, pues bueno, los chicos decían, este es el que me va a poner las notas, voy y me callo. O bien, si quiero hacerme esa ilusión, pues esto me interesa que me lo cuente, ¿no? Y en ese curso, uno de los recursos que utilizaba era un documental que vi sobre una figura a la que sigo admirando muchísimo, Germán Velázquez, al que después, pues cuando ya por mor de la acreditación docente conseguí ser catedrático y que me oyeran un poco más, porque eso sigue pesando, pues conseguí que se le hiciera doctor honoris causa. Y arrastrando la jugada, y con el apoyo de una ONG, Farmamundi, en 2017 conseguimos que se fundara la Cátedra Extraordinaria UCM Farmamundi, Derecho a la Salud y Acceso a Medicamentos. Hicimos cosas, hicimos cursos de verano, dimos seminarios, organizamos actividades formativas en esta y en otras universidades. El problema es que Farmamundi, bueno, que es una ONG muy digna de alabanza en muchos aspectos, en cualquier caso depende de la industria farmacéutica. Y cuando surgió la oportunidad de colaborar con otros profesionales, la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento, No es Sano, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, en una iniciativa legislativa popular, precisamente para cambiar la ley del medicamento, claro, esto produjo una crisis, porque parte del patronato de Farmamundi dijo, bueno, es que nosotros tenemos detrás a la industria farmacéutica y no hay Farmamundi, ni podemos crear dispensarios en Angola, ni podemos llevar medicamentos a determinados sitios si empezáis a meteros con la industria farmacéutica y entonces acaba la ONG. Con lo cual, la colaboración que estaba pensada para 3 años, pues de esos 3 años, acabó la colaboración UCM Farmamundi, yo me jubilé y traté de dejar aquello atado con un sucesor, pero no se volvió a plantear el tema de renovar el convenio. Esto es lo oficial. Lo oficioso, cosas como las que estamos haciendo. Porque para mi alegría, lo que sí viví en los últimos años es que surgían movimientos desde el estudiantado. Surgían iniciativas como esta para pedir lo que no se les daba. Bueno, ¿qué podemos saber? ¿Qué debemos saber? ¿Con qué situación nos vamos a encontrar cuando de verdad sepamos aplicar toda esa ciencia que vamos a conocer muy bien, porque si no, no vamos a sacar plaza en memoria, ni vamos a aprobar un TFM. Entre paréntesis, el TFM también para mí fue una piedra de toque, porque ahí quedó claro que lo que importaba era la ciencia dura.
casi nadie piensa en hacer un TFM en humanidades médicas, pero todos los que hicieron alguno conmigo me obligaron a llegar a las reuniones diciendo: no os confundáis, esto no es una revisión de textos. O sea, trabajar sobre material bibliográfico no quiere decir que estos chicos estén haciendo una revisión de textos. Están haciendo un trabajo de investigación. Pero esa querencia necesaria, pero a veces unilateral, por lo científico, y yo no sé si llamarlo desinterés o bueno, está bien, hazlo tú, que es lo que he ido viviendo yo durante 40 años, pues es lo que conduce a que se sienta esa urgencia. Yo celebro que la sintáis, que nos convoquéis a los que intentamos partirnos un poco el pecho por estas cosas y lógicamente, pues aquí estamos, dispuestos a colaborar, a aportar lo que sabemos, lo que conocemos y a estar a disposición de todos cuantos queráis mejorar esa formación y más adelante la práctica profesional. Dejo cualquier otra cosa para el coloquio ulterior y simplemente muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Montiel, muy interesante. Y pasamos finalmente con el último interventor, que es nuestro compañero estudiante José Manuel Doctor Lavada, estudiante de quinto de medicina aquí en esta casa, en la Universidad Complutense de Madrid, y viene como representante del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, entidad que también ha colaborado en la organización de este día y también formó parte de la iniciativa legislativa popular y que ya lleva mucho tiempo trabajando en esta línea por el acceso justo a medicamentos. Así que, no sé, cuando quieras. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que lo primero que me gustaría agradecer es que nos hayáis invitado, porque sí es verdad que la figura del estudiante muchas veces pasa desapercibida y creo que es donde se debería también focalizar un poco el foco en cuanto a que vamos a ser los futuros profesionales que estaremos dando estas charlas dentro de unos años, espero. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría recalcar es que o sea, yo vengo en representación del estudiantado como global. Entonces, es un hecho que el estudiantado en su mayoría son mujeres. Entonces, antes de empezar a empezar a hablar y ya no parar de hablar de esta industria, me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que ahora mismo estamos sentados 4 hombres, cuando realmente la realidad es que la mayoría de profesionales sanitarias, por lo menos que se están formando, son mujeres. Entonces, creo que esta pequeña reflexión nos puede también ayudar a ver dónde, a quién le damos voz y cómo reivindicamos toda esta serie de cosas que aquí nos acontecen, pero bueno, es simplemente esa pequeña observación. Y bueno, de todo el tema que hemos estado hablando, que habéis estado comentando, el Consejo ya tiene un posicionamiento a cabo. Evidentemente, el estudiantado es un tema que nos preocupa y que vemos que nadie nos está informando sobre ello. Entonces, el CEM funciona por posicionamientos en cuanto a preguntamos al estudiantado qué opina sobre algo, lo recogemos y lo planteamos, y a través de ello elaboramos nuestras reivindicaciones. Entonces, en las jornadas estatales, las 91ª jornadas que se celebraron en la Universidad de las Islas Baleares, se actualizó el posicionamiento con respecto a la farmaindustria y básicamente lo que pedimos, bueno, poniendo en contexto al resto de estudiantes, sabemos que como estudiantes vamos a formar parte de un ambiente sanitario en el que nuestro mayor objetivo, nuestro principal objetivo va a ser el bienestar del paciente. Entonces, en la actualidad somos conscientes de que la industria farmacéutica contribuye de una manera muy importante en cuanto a formación, asistencia dando financiación a investigación, en nuestra formación continuada. Entonces, no vamos a negar que la farmaindustria existe y está ahí, pero debemos asumir que las compañías de medicamentos tienen intereses comerciales propios que se traducen en la promoción de sus productos a través de vías publicitarias, por así decirlo. Entonces, es aquí donde debemos ser críticos y saber qué papel debería tener el estudiantado con respecto a la farmaindustria. Por todo esto, se concluyó una serie de cosas en las que creemos que recibir financiación por parte de la industria farmacéutica supone un sesgo para nuestra formación, y además reivindicamos
bueno, declaramos que el compromiso deontológico de que no vamos a recibir financiación por parte de industrias farmacéuticas, pedimos que las organizaciones médicas deberían reflexionar sobre qué influencia está haciendo esta industria en el acto médico y instamos a que cambien sus fuentes de financiación tanto en la formación continuada como en la formación personal. Que en caso de tener que depender de dichas ayudas, se asegure el correcto cumplimiento del código de buenas prácticas de la industria farmacéutica, que se basa en unos puntos fundamentales de transparencia y de no interferencia en la prescripción libre y la transmisión objetiva de información. Y por último, que hay cabida para las entidades farmacéuticas, porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta preguntándole al estudiantado es que realmente los estudiantes no saben muy bien qué papel tiene o cómo se está relacionando la industria farmacéutica con los médicos, pero quieren saber. Entonces, lo que exigimos como estudiantes es que se nos forme al respecto de la industria farmacéutica dentro de nuestros currículums de grado, también tanto curricular como extracurricularmente, como podría ser el acto que estamos haciendo hoy aquí, pero siempre dejando a un lado el carácter comercial, es decir, siempre con una base ética de qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Entonces, básicamente eso, o sea, como resumen, los estudiantes debemos ser críticos con la industria farmacéutica porque es al final el futuro que nos espera. Exigimos que se nos forme y a la vez que se transparencia y que los médicos, cuando reciban financiación o cuando hagan investigaciones, transparencien de una forma correcta de dónde viene ese dinero, por qué se está haciendo esa investigación sobre ese medicamento concreto y no sobre otro. Que bueno, ya hay varios datos que si no luego mencionaré de si son necesarios tal investigación, medicamentos nuevos, todo el tema de los principios activos y todo esto, pero bueno, básicamente eso, que debemos ser críticos y no dar todo por hecho, porque al final el estudiantado no es un sujeto pasivo de información, que recibe la información y simplemente la procesamos, sino que lo que pretende el estudiantado es ser un sujeto activo que no solamente reciba información, sino que también la cuestione. Entonces, por eso os agradezco que me hayáis invitado y bueno, no me quiero extender más porque también no... Un matiz que me gustaría añadir que suele pasar desapercibido incluso para los profesionales. Y es que la formación, lo que se dice, que emplea la industria farmacéutica en formación, es una afirmación que tiene mucho de falsa, y me voy a explicar. Quien paga realmente la formación es el medicamento. Es decir, y la factura del medicamento la paga habitualmente el Estado. Y curiosamente, todo aquello que gasta la industria llamada formación, que en el fondo es formación y promoción, es decir, propaganda, se llama marketing, porque suena mejor, pero en el fondo es propaganda, y compra de voluntades, que es bastante mayor que lo que emplea en la investigación. Hablando del 19% sobre el 11%, digo de medias. Es que resulta que, no sé, como todavía no declaráis Hacienda vosotros, pero es que resulta que se lo detrae de los beneficios, perdón, como gasto para hacer las cuentas finales al fisco. Luego la pregunta es, si yo todo lo que gasto en supuestamente información y propaganda lo considero gasto para obtener mis beneficios y me lo desgravo al final para pagar al fisco, la pregunta es, ¿quién paga realmente la formación de los médicos y de los profesionales sanitarios? ¿Quién la paga? Pero añado más. Pero es que las horas que emplean los médicos mayoritariamente y también otros sanitarios para formarse son horas públicas, la mayor parte de ellos. Las visitadores son horas públicas, que no se atienden a los pacientes. La investigación se hace en sitios públicos, porque no hay hospitales de la industria farmacéutica. Los médicos son mayoritariamente públicos y los pacientes son... La pregunta es, ¿y lo paga sobre todo el Estado? No lo pagan los particulares. Hay una serie de medicamentos, los medicamentos que no precisan receta y algunos que se los paga cada ciudadano, pero lo paga el medicamento. La pregunta es, ¿por qué esto es así cuando podría financiarse las sociedades científicas distribuyéndolo equitativamente? Porque ahora solamente las que se llaman el gato al agua son aquellas que tienen medicamentos en su prescripción, que son los que animan la industria farmacéutica. ¿Por qué esto es así cuando es el Estado el que financia todo esto? ¿Por qué tiene que ser así?
y que hagamos los protocolos, los comportamientos, lo que está bien y lo que está mal, lo que sale en la revista, todo en función de la propia industria. Pero lo que se enteran además los estudiantes y los médicos es lo que publican los medios profesionales que a su vez están financiados por la industria. ¿Me entiendes? Yo no sé si esto queda claro, pero por lo menos no lo dejemos engañar. Y otra cosa, y termino. Cuando yo estuve de secretario general del Consejo General de Colegios Médicos y luego 8 años de presidente, fueron 15 años, en los primeros años el Consejo Estatal de Telemedicina no solamente se incorporó a la sede de la Organización Médica, a la sede, sino además forma parte del Consejo del Foro de la Profesión Médica que también en aquella época creamos. Ahora tiene, y Antonio sabe mucho de esto, ahora tiene la oportunidad dentro del foro, que han llevado la Secretaría del Foro, con voz y voto igual que los demás, igual que los decanos, igual que la sociedad científica, igual que el sindicato, igual que la organización. Tiene poder reivindicar este acceso al conocimiento de esta información, que es que hay que conocerla para ser libres. No sé si me explico. No, ni siquiera hay que hacer la revolución. Hay que conocerla para ser libres. Porque lo peor que nos está ocurriendo es que los futuros médicos nos convertamos en títeres de la industria farmacéutica, pero por ignorantes. Por ignorantes. Por eso hay que invitar y exigir que se llegue esa información que tú reclamas y esa transparencia que también reclamamos nosotros. Por cierto, es una asignatura pendiente que mi asociación está reclamando y que tenemos en el juzgado, desde hace ya 4 años, sobre que nos informen por qué se aprueba una serie de precios en un medicamento determinado y cuáles son los requisitos y las condiciones. Es decir, la comisión de precios que guarda secretísimo, que informe sobre su producto. Estamos en contencioso sobre eso. Pero esto lo debe saber el ciudadano. Porque todo el dinero que malgastamos y que se llega entre el 30 y el 40% a medicamentos que tienen un coste por encima de lo que deberían tener, nos lo están quitando a los profesionales y a los pacientes. Esto hay que tenerlo muy claro. Ya no me siento mal. Me he hecho la propia pregunta. Pues nada, muchísimas gracias a los 3 ponentes, doctor Rodríguez Sandín, doctor Luis Montiel y José Manuel, doctor. Así que nada, ahora vamos a hacer un pequeño corte en la grabación y vamos a pasar al turno de preguntas. Muchas gracias también a todos y nada, damos por concluida esta primera parte de presentación.